mercados, como llama Willy. Y Juan Manuel López, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Juan Manuel, bueno, con todo lo que pasa, recién estuvimos, Juan Manuel, evaluando aquí con Diamantina, con Silvia Mercado, estuvo López Murphy, los puntos sensibles, ¿no?, de la ley ómnibus, debatibles, discutibles. Pero bueno, la primera cosa es que para el bolsillo tuyo, nuestro, es que hay aumentos. Hoy hubo una audiencia pública sobre los aumentos del gas, Sofi. ¿Cómo meternos en eso? Es un paso básicamente judicial que se pide, un paso administrativo, podemos decir, que es una audiencia pública en la cual cada uno pide sus aumentos. ¿Esto qué es lo que estamos viendo? Bueno, habló el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, y confirmó, o anunció en verdad, porque no se sabía, que van a bajar los subsidios. El total de subsidios que hoy hay, que es aproximadamente 85%, bueno, se va a reducir. Se supone de manera gradual, no sé qué tan gradual es porque en 3 meses apenas se va a quitar todo el subsidio. ¿Cómo? Bueno, 33% cada mes va a ser la quita. 33%. ¿Lo escuchamos? ¿Lo tenemos? Al secretario de Energía. Ese traslado gradual del PIS se adecua en función del precio que resulta del tipo de cambio y se hará de la siguiente manera: con un 33% conforme en los inicios de mes que se ven en la filmina, febrero, marzo y abril. La readecuación de subsidios para la subfocalización en el sector más vulnerable y la implementación de un sistema más justo para garantizar el consumo básico energético a todos los usuarios residenciales que lo necesiten en función de los ingresos. La segmentación actual de subsidios se mantendrá hasta el 1 de abril del 2024 y el nuevo esquema de subsidios entrará en vigor a partir de dicha fecha. Diamantina, a ver, traducinos un poco a este señor. Ese es el secretario Como te digo de una Energía. cosa, te digo la otra. Claro. Lo que él dice es, bueno, ¿se acuerdan que hay una segmentación de tarifas vigente en la cual uno dice, a ver, ustedes ingreso a nivel alto, ingreso a nivel medio o bajo? Esa es la segmentación actual, son 3 grupos de usuarios y lo que dice el secretario es, bueno, esa se termina. Vamos a estar 90 días hasta readecuar una nueva forma de subsidiar la tarifa. ¿Cuál va a ser? Bueno, ahora va a ser solamente a familias muy vulnerables. La idea es bajar al mínimo los subsidios y se va a subsidiar hasta un cierto consumo. Van a crear una canasta básica energética. Sabemos que existe la canasta básica total y la canasta básica alimentaria con la cual se mide el nivel de pobreza e indigencia en el país. Bueno, ahora nace una nueva canasta básica energética. Va a decir, una familia más o menos de 4 integrantes, 3, 2 o 1 va a poder consumir de manera subsidiada hasta una cierta cantidad de metros cúbicos o kilowatts en gas o electricidad. Si te excedes por esa cantidad, bueno, va a pagar el precio pleno de lo que cuesta. Acá dice, acá estamos viendo, esta es la canasta básica energética que se va a definir también por zona, porque no es lo mismo el consumo de gas en la Patagonia que en el norte argentino. Y también vemos que los subsidios se darán cuando el costo de la canasta energética suba un porcentaje determinado de los ingresos familiares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que dice el secretario de Energía es cuando el costo de pagar la energía sea mayor a un determinado porcentaje, supongamos más del 5% de tu ingreso, bueno, ahí vamos a subsidiar, siempre y cuando sea una familia que lo necesite. Eso es lo que está diciendo el gobierno. No hay muchos detalles de la segmentación todavía, porque eso va a ser a partir... ¿Cómo se va a llevar adelante? ¿Cómo definís qué es una familia vulnerable? Exacto. Primero hay que definir la canasta básica energética, claro, el nivel de consumo. Y segundo, quién va a ser familia vulnerable y quién no, según para el gobierno. Eso se va a detallar en otra audiencia pública que se va a hacer en abril. Pero mientras tanto, acá lo que nos preocupa es, bueno, ¿y de acá a abril qué pasa? Ahí es donde se vienen estos fuertes aumentos porque se va a empezar a quitar el subsidio. Y no es un subsidio menor, porque como dijo hoy el secretario de Energía, alrededor del 85% está subsidiado. Es decir que pagamos menos de cada 100 pesos, pagamos nada más que el 15 pesos, 17 pesos de esos cada 100, el resto lo financia el Estado. La idea es quitarlo y que para abril todos los usuarios ya paguen el 100% del costo de que eso gas. Supuestamente, bueno, redundaría en una baja de la inflación, ¿no? Esta es un poco la idea. Ahí lo que dice el gobierno, dice, acá lo que está pasando es que como nosotros gastamos más de lo que nos ingresa, el Estado argentino gasta más de lo que le ingresa, esa diferencia la tiene que financiar de alguna manera. No se puede endeudar y termina financiando con emisión. Si yo bajo el gasto en subsidios energéticos, bajo el gasto del Estado, necesito menos emisión monetaria. Y además dice, es injusto que hay gente en el norte del país, por ejemplo, que no consume gas
y hoy están subsidiando, todo el país está subsidiando el gas. Mismo la gente del norte, con la inflación, subsidia el gas a personas que por ahí no lo necesitan. Bueno, ahí es donde va el gobierno, lo que busca es hacer más eficiente el subsidio de la energía, pero en el medio van a haber aumentos fuertes, porque van a aumentar realmente lo que cuesta el gas, producir gas, va a aumentar lo que cuesta transportar ese gas desde los centros de producción, por ejemplo, desde Vaca Muerta hasta acá, y va a aumentar también el costo de distribuirlos. Es decir, claro, la boleta tiene varios ítems, ¿no? Exactamente. Impuestos, distribución, transporte varios y servicios, lo que la nosotros pagamos en la boleta, producción del gas. e impuestos también, que ahí Claro. no dijeron que van a bajar impuestos, lo que no baja nunca son los impuestos, eso se mantiene, porque todos los estados, nación, provincia y municipio aprovechan las tarifas de gas y colocan ahí su impuesto, porque dicen, el usuario, el ciudadano es lo último que deja de pagar, todos se quieren sumar, colgar de las boletas de gas y electricidad, así que eso no baja nunca, y vemos que sí va a subir mucho el tema de los demás servicios que se reflejan en la boleta. Muy bien. Willy, bueno, una primera mirada de este mes de Milei y este programa económico y esta tensión que se da en el Congreso entre los intransigentes. Recién decíamos acá en la mesa, nos hace acordar a los halcones y las palomas, ¿no? Los intransigentes y los dialoguistas. Siempre los hay. ¿Cómo estás mirando esto, Milei, el Milei económico? Bueno, yo creo que hay una coincidencia general en que el rumbo, el mensaje es correcto. Hay algunas ideas que se están presentando que son muy alentadoras, pero bueno, naturalmente que el problema más severo que tiene la Argentina, que es el problema de la inflación, no está resuelto y no está muy claro, digamos, que eso no siga siendo un problema muy severo, ¿no? ¿No está claro que...? Y no está claro que la inflación efectivamente pueda ir bajando, entre otras cosas porque hay un tema que me parece que hay que empezar a plantear, que es... bueno, todo el mundo sabe perfectamente lo que yo opino y yo naturalmente que adhiero a todas las ideas de la libertad económica y de la libertad política, obviamente, desde luego. Y de la baja de impuestos, Willy, que ¿cuánto bueno, hace que está venís? bien, por supuesto, eso ni hablar, eso ni hablar. Pero me parece que también la libertad requiere cierta responsabilidad, empezando por el gobierno, pero también en el sector privado. Es decir, si todo el mundo quiere recuperar sus niveles de ingresos en dólares en 3 meses y digamos, si el sinceramiento de los precios relativos lo queremos hacer en 3 meses, bueno, me parece que vamos a estar en un riesgo muy importante. Empezando por el gobierno, que aumenta los impuestos 200%. Y eso vale también incluso para la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿el que shock te parece demasiado shock? No, yo creo que hay naturalmente una falta de coordinación en el sentido de, repito, hay que sincerar los precios, el gobierno sinceró parte de la devaluación, el aumento del dólar fue entre 30 y 50%, porque la verdad que el dólar verdadero que dejó Sergio Massa fue un dólar entre 500 y 600 pesos, ¿verdad? Sí. El dólar de 300 no existía. Y bueno, y el gobierno aumentó el precio del dólar, te digo, entre 30 y 50%. Sin embargo, digamos, hay sectores que ya aumentaron 40% la medicina prepaga, después 30% ahora más, la nafta. Bueno, por supuesto, todos entendemos que los precios relativos estaban atrasados, pero, repito, si vamos a querer recuperar, todos quisiéramos tener los salarios que teníamos, digamos, antes de la crisis, y me parece que este es un tema donde falta coordinación en el gobierno. ¿Vos sabés ¿no? que no sé porque, perdón, sí. porque el problema del déficit fiscal, el problema de la emisión monetaria, la bola de nieve de pesos que recibió como herencia Milei y que se agrava porque la deuda en pesos está indexada. Entonces ahora ya son casi 70.000 millones de dólares de deuda en pesos que vence a partir de marzo de este año. Por eso ahora el gobierno tiene que hacer un canje de deuda. Bueno, todo eso de ninguna manera está resuelto y eso es lo que presiona la inflación
y el tipo de cambio. Willy, ¿no crees que, digo, hace un mes que asumió Milei, Sí, ¿no? claro, por supuesto. No hay que tener un poco de paciencia para poder reencauzar todo esto, porque... Naturalmente, eso está claro, pero si la inflación no se detiene en enero, en febrero y en marzo, bueno, vamos a estar en un problema muy, muy serio. Milei dijo 30% fue un numerazo, sería un numerazo, ¿no? En diciembre, porque íbamos para un 45%. Bueno, finalmente tenemos la placa por ahí de... 30% es una tragedia. Digamos. Tenemos la placa de Cava. Lo otro es un tema de, digamos, es un tema de comunicación política que me parece, bueno, muy, muy adecuado decir que iba a ser 45, bueno, la realidad es que no. Tanto Vos es así, decís que subió la expectativa como para decir, bueno, al final... Sí, además, digamos, es una discusión que mucho sentido no tiene porque 21% de inflación es una tragedia. Y por supuesto que 30 es una tragedia mucho peor y 45 es mucho peor. Entonces, pero lo importante es que la inflación de enero, de febrero y de marzo no sea 35, 40. No, lógico. Para eso, vuelvo a repetir, digamos, me parece que el impacto de los aumentos de los precios, son complicados, porque vuelvo a repetir, porque me parece que se están anticipando aumentos en sectores que no tienen competencia, digamos, ¿no? Willy, pero es decir, los servicios públicos no tienen competencia, naturalmente que algunos servicios privados la competencia es relativa, en el caso, por supuesto, de la salud. Willy, ¿ves a alguien igual preocupado en hacer esta coordinación, esta pata heterodoxa que le critican que falta alguien que coordine? Porque así como vemos halcones y palomas en la parte política, en la parte económica parecen todos halcones. Es que encuentren su techo libremente los precios. No sé si ves a alguien pensando, coordinemos un poco esto. Bueno, lo que pasa es que el principal precio de la economía argentina, que es el precio del tipo de cambio, no está anclado todavía. Todavía hay cepo cambiario y el cepo es muy importante. Los importadores no pueden acceder al tipo de cambio en forma libre, ni para las importaciones nuevas, ni para las deudas que tienen. Y al mismo tiempo hay una bomba de tiempo de una deuda en pesos que obviamente recibió el gobierno de Milei, que se agravó con la devaluación y la inflación. Y bueno, hoy los bonos argentinos en pesos cayeron entre 5 y 9%. O sea, el mercado, el riesgo país sigue estando arriba de los 2.000 puntos. Entonces me parece que hay una enorme distracción con toda la cuestión del DNU y de la ley ómnibus, que por supuesto tiene cosas para aplaudir de pie. En este canal creo que hablamos en general, yo por lo menos lo que escucho, la mayoría de los economistas lo que te dice es, bueno, hay un 80%, digamos, es lo que hay que hacer. Por supuesto. ¿No? Lo que está en el DNU y lo que está en el capítulo económico, ¿no? Me refiero al capítulo económico. Y también está el hecho de que Milei tiene un enorme apoyo popular y que la gente votó esto. Entonces, bueno, está esta tensión, ¿no? Claro, pero la inflación sigue siendo un problema muy, muy grave y todavía no resuelto, digamos, con muchos interrogantes, ¿no? Que no hay condiciones para que la inflación empiece un camino de descenso. Bueno, perdón. No se lo ve todavía. Fernando Marul. No se lo ve todavía. Fernando Marul en este programa dijo algunos dijo casos que sí, digamos, ¿no? Digo, Fernando Marul lo que dijo es que él creía que había digamos, un camino de descenso para enero y para febrero. Bueno, por supuesto, si deja de aumentar la nafta, si dejan digamos, si paran los aumentos de impuestos, si se arma un esquema de recuperación de precios relativos más gradual, digamos, si se sabe qué va a pasar con las jubilaciones, porque finalmente las jubilaciones tarde o temprano van a tener que aumentar y eso va a seguir. Bueno, eso es uno de los puntos sensibles del Congreso y eso es uno de los puntos que, bueno, que Juan Manuel Juan Manuel López, que integra un bloque dialoguista, podemos decir, un bloque federal. Un bloque sensato, creo. Un bloque sensato. Perdón, recordanos los integrantes del bloque. Es un bloque... Los más relevantes. El presidente del bloque es Miguel Pichetto. Integramos en esta primera etapa, por lo menos del gobierno, ante la falta de coordinación de lo que era Juntos por el Cambio y de la Cámara en general, porque la verdad que es una Cámara de Diputados muy atomizada. Nosotros
Coalición Cívica éramos 6 diputados, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, López Murphy, Pichetto, Mazzot eran otro bloque de 9 diputados y hay otro bloque que unía a los diputados de Córdoba y a los diputados de Santa Fe y nos unimos para poder trabajar, para poder también dar gobernabilidad con control, ¿no? Gobernabilidad y control me parece que es algo que necesita la Argentina y que necesita Milei y así estamos tratando también de coordinar un necesita celeridad, congreso. ¿no? Digo, porque también la gente se está muriendo de hambre, entonces necesita que digamos, que esto se ponga en marcha y la gente también está mirando la política. Digo esto, Juan Manuel, porque yo creo que uno de los hallazgos de Milei es el tema de la casta política, de la casta, ¿no? Y la gente creo que compró mucho eso. Y lo que siente es que de algún modo hay reformas que son urgentes y que si bien desde luego existe una democracia republicana y por supuesto que esto tiene que pasar por el Congreso y acordar y ceder, como bien decía López Murphy, tampoco que sea de un modo indefinido. No creo que como que la dirigencia política quedó desprestigiada frente a la gente. La dirigencia política sin duda está desprestigiada y yo creo que sin duda Milei es el producto, el síntoma y el resultado de una dirigencia política desprestigiada, porque no es una persona que, digamos, que venía con una carrera de hace muchos años, ni preparándose para ser presidente. Por supuesto que tiene que ser con celeridad, pero ahí, en la ley Ómnibus, hay de todo. Podríamos hablar todo el programa de que hay en la ley Ómnibus, desde la suspensión de la fórmula previsional, a un código de procedimiento para hacer juicio por jurado, a suba retenciones, a capítulos de desregulación económica que son bienvenidos y que los queremos debatir. No sé, por ejemplo, se reemplaza la ley de defensa de la competencia. Yo todavía no pude estudiar ese capítulo. Hay una ley moderna que sancionó Cambiemos en el 2017-18 y ahora hay una ley nueva en un anexo. Son temas súper técnicos. ¿Podés explicar, Willy? Necesitamos esta que el ley? gobierno asigne las prioridades. Claro, nosotros estamos para trabajar, pero el gobierno debería decirnos, miren, necesitamos esto ya, esto mañana, esto... Bueno, no podemos dejar... ¿Cómo se haría, perdón, pero si el gobierno dijera, bueno, para nosotros la prioridad es este capítulo, eso entonces... ¿Qué quiere decir? ¿Que ese capítulo se lo sacaría de la ley Ómnibus para aprobarlo rápidamente? O sea, eso no lo termino de entender. No, una vez que los proyectos entran al Congreso, el presidente de la Cámara le dio giro solo a 3 comisiones: presupuesto, legislación general y asuntos constitucionales. Pero tiene tema de más de 15 comisiones, que tiene un tema de pesca, salud. Que hay una comisión que se dedica a eso. En el tema de pesca hubo una reunión de Guillermo Francos con algunos gobernadores tiene temas que se de seguridad, quejaron. tiene temas de justicia, tiene temas de penal. Bueno, todas esas comisiones no se constituyeron. Pero nosotros aceptamos, para darle celeridad al debate, que pase por 3 comisiones nada más. Yo creo que los proyectos entran y después salen un dictamen. Digamos, los diputados en las comisiones trabajamos y decimos, de estos 800 y pico de capítulos, de artículos, vamos a quedarnos con esto. Y nosotros podemos emitir un dictamen entre todos los diputados que tenemos disposición a trabajar y a encontrar soluciones, siempre escuchando las necesidades del gobierno. Hay un capítulo fiscal. Yo no estoy de acuerdo con subir retenciones a la mayoría de las economías regionales. Me parece que no debería ser la solución fiscal. Pero ese capítulo también tiene un blanqueo, también tiene una moratoria. Lo estuvimos charlando en la primera hora. Una cantidad Vamos a de cosas. escuchar, perdón, Vamos a Juan ver. Manuel, unas declaraciones de Martín Menem que habla justamente esto que charlamos con Willy. Bueno, dice esto, mira, que no se negocian las cosas. No hay nada para negociar, es que no se negocia el norte, no se negocia digamos, las ideas, pero sí se aceptan sugerencias para mejorar el camino que tenemos hacia la libertad de los argentinos. Yo he recibido algunas sugerencias que son de muchísimo valor de los distintos espacios que quieren acompañar el cambio, que quieren acompañar la transformación, que han tomado nota que estamos frente a la peor crisis de los últimos 100 años, que esta crisis que estamos viviendo tiene condimentos del Rodrigazo, condimentos de la hiper del 89, condimentos sociales y números alarmantes del 2001, y toman conciencia de todo ese tipo de situaciones que se están viviendo, que son realmente dramáticas. Bueno, y Martín Menem es un dialoguista, ¿no? Digamos, Juan Manuel. Sí, creo que está intentando reconducir el debate en un Congreso que tiene un bloque muy pequeño, un bloque donde todos los diputados, la enorme cantidad de los diputados de La Libertad Avanza no tienen experiencia,
y a veces se subestima mucho el Congreso, pero se necesita una experiencia parlamentaria, saber la economía política de las cosas, digamos, cómo podemos conducir las cosas para que sucedan, porque hay que poner de acuerdo voluntades que no todas piensan exactamente igual y algunas quieren obstruir. Nosotros al kirchnerismo no lo vemos colaborando en nada. Yo le decía a Martín Menem, no te va a votar ni un homenaje el kirchnerismo. Después hay otros 150 diputados que estamos dispuestos a charlar los temas con celeridad, pero para que sea con celeridad y no tengamos que discutir una reforma política al lado del juicio por jurados, al lado de la protesta social, al lado de, no sé, una cantidad de cosas, de los beneficios a los libros, del Fondo Nacional de las Artes, debería el gobierno, que es el que conduce, el que lidera, marcar algunas prioridades para decir, sí, no sé, viene el ministro Caputo, que todavía no está anunciado, necesito este paquete fiscal. Perdón, nos está mandando un mensajito el presidente Javier Milei. Está tuiteando, a ver si podemos poner... Está enojado con vos, Silvia Mercado. A ver qué dice. Está enojado el presidente con vos. A ver qué dice. Dice, a ver si podemos poner, dice, es escandalosa... a ver si podés leer ahí, podemos acercar un poquito. Escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras a algunos periodistas, en especial a la que emite la noticia, quien hace este tipo de cosas regularmente. Ninguno de mis perros está en Olivos. La información oficial se transmite a través de, la oficina y la vocería. Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada. Bueno, estuvimos hablando todo el programa, presidente Javier Milei. No vamos a seguir hablando, pero por supuesto, de las reformas les de fondo, quiero decir que acá hay un vocero oficial que me dice oficialmente esto. Si no, no lo voy a decir, obviamente, presidente Milei. Pero lo único que dije es exactamente lo que pregunté y me contestaron. No voy a decir el nombre del funcionario, pero es del equipo de la vocería presidencial. Aprovechando, me parece más importante, por supuesto que el tema es muy importante, pero creo que estaba desarrollando Laura un problema, me parece muy importante, que explica el diputado Juan Manuel López, y es que los funcionarios todavía no anunciaron exactamente cuándo van a ir. Sí se sabe que mañana va a ir Rodríguez Chirilo, el secretario de Energía, y va a ir Mariano Cuño Libarona. Entonces, mi pregunta es si estas serán las prioridades, energía y justicia. Tal vez, ¿cómo se sabe el tema prioridades? Fíjate que hay un dato que no es menor, que es que finalmente 2/3 del ajuste fiscal depende de este paquete de leyes en la parte impositiva, que tiene que ver, por supuesto, con el aumento de las retenciones, con eventualmente el blanqueo y la moratoria, por supuesto con la cuestión del impuesto a las ganancias que está pendiente. Entonces, claro, acá se mezcla algo que tarde o temprano también va a inquietar, porque finalmente se sigue cubriendo el gasto público con emisión monetaria, ¿verdad? Es decir, vos decís no hay plata. Bueno, por supuesto, está muy bien, no hay plata hasta que no hay colectivo, que es lo que pasó la semana pasada. Entonces aparece la plata, y esa plata ¿cómo apareció? Y también con emisión, porque por supuesto la situación es muy dramática, la que heredó el amigo Javier Milei, con una sociedad mucho más empobrecida que lo que estaba cuando la recibió Mauricio Macri del gobierno de Cristina. Entonces eso lamentable, efectivamente hay una emergencia, no hay ninguna duda que hay una emergencia, y también el propio presidente dice, bueno, esto es una cuestión de muy largo plazo, 15 años. Bueno, entiendo que quieren recuperar las tarifas en 3 meses. Yo entiendo que no hay que hacerlo en 15 años, pero hay que hacerlo en 3 meses. Por eso creo que es libertad con responsabilidad, porque si no hay responsabilidad, particularmente del sector privado, y si no hay una coordinación, es que el presidente se siente con los empresarios más importantes, y por supuesto que se acuerde una recomposición de precios, que haya utilidades, pero
entendiendo que estamos en una emergencia. Tenemos porque, digamos, si no el riesgo me parece obviamente, que es alto, bueno, ¿no? por eso es que Milei está proponiendo esto. Bueno, nos hemos encargado todo el programa de hablar de sus programas de reforma. Tenemos una placa que habla sobre los puntos que los gobernadores están pidiendo, Juan Manuel. A ver si podemos pelotear esto. Un punto es el tema de la caja de jubilaciones. ¿Lo podés contar un poquito, Sofi? Entiendo que significa quieren que sea coparticipable el impuesto al cheque. Y hoy parte de la recaudación del impuesto al cheque va al ANSES. Me imagino que va por ese lado que piden caja de los jubilados. Así como suena, parece que quieren sacar plata a los jubilados, pero bueno, quieren que sea coparticipable el impuesto al cheque, que hoy lo que se recauda va para ANSES. Si querés sigo, retenciones. Lo que dice el gobierno es que quiere aumentar al 15% la mayoría de las economías regionales, excepto 8, y las provincias dicen es mucho aumentar retenciones, nos afecta directo a nuestra actividad económica. Lo mismo sucede con biocombustibles, acá es un poco más técnico, esto es lo que se utiliza para hacer el corte para producir nafta y gasoil. Lo que dice el gobierno es, bueno, eliminamos los cupos y que sea libre mercado. ¿Qué significa esto? Que las petroleras puedan hasta importar bioetanol bioetanol prácticamente, mayoritariamente, para competir con las economías regionales. Hoy creo que hubo un acuerdo, hoy hubo un acercamiento con los gobernadores de las provincias productoras para acordar un poco el tema del biodiesel, ¿no? ¿Podés explicar un poquito, contar? Me imagino, la verdad no tengo la información, me imagino que la mayor parte de esos impuestos o cuestiones los gobernadores los quieren coparticipar efectivamente. Y acá el presidente Milei debería también escuchar a algunos otros diputados. Yo estoy en un bloque muy federal en este momento, pero más allá de eso, nosotros también sabemos que las provincias están en mejores situaciones que la nación. Entonces, todo lo que le quitemos, los gobernadores le quiten, por ejemplo, la coparticipación del cheque, va a hacer que el presidente Milei tenga que hacer un ajuste más grande en nación. No, muchos de nosotros no somos partidarios de coparticipar el impuesto al cheque. Ahora, por supuesto que la sabana es corta, por supuesto que es difícil saber qué hay que hacer. Retenciones, si las coparticipamos, les avisa al campo, no las sacamos nunca más a las retenciones. Entonces yo diría, seamos muy serios, debatamos bien, asignemos prioridades, que venga el ministro Caputo. Recién acaba de entrarnos la citación para mañana de quiénes son los funcionarios y efectivamente va a venir Cunha Libarona. Esto es lo que te iba a preguntar, Cirilo. Juan Manuel. ¿Quiénes van a venir? ¿Cómo va a ser efectivamente a partir de mañana? ¿Cómo va a funcionar ese plenario entró hace de comisiones? 5 minutos la citación y va a venir, por ejemplo, Rodolfo Hace 5 Barra. minutos, esto pasó ahora. Recién, porque ellos se iban a comunicar por Zoom en principio. No, aparentemente van a venir los funcionarios. Por ejemplo, va a venir Rodolfo Barra, que es el procurador del Tesoro, es el jefe de los abogados. No sabemos bien qué parte de la ley nos va a explicar Rodolfo Barra, porque la ley, hay otra cuestión que tiene, que es una ley y tiene una cantidad de emergencias que declara y de delegaciones, que son las delegaciones, son poderes del Congreso, que el presidente nos dice, démelo a mí por 4 años. Todas estas cosas que le corresponden al Congreso según la Constitución, las voy a hacer yo. Dame un cheque en blanco, digamos. Hay cuestiones de esas que también el Congreso no se las puede dar, porque no se las dimos a Duhalde, porque no se las dimos a Cristina, porque no se las dimos a Macri, a Kirchner, a nadie, porque cheques en blanco no es lo mejor en una república. Entonces, tenemos que charlar seriamente con algún funcionario relevante, que entiendo que debería ser el jefe de gabinete, que es el que tiene la administración general del país, el panorama general, el que tiene que, en esta coordinación que decía Willy, ordenar. La nota. Es muy importante ordenar las prioridades y ordenar las medidas para que, en el medio de una crisis tan dolorosa y una herencia que reconocemos que debe ser de las peores de la historia que le toca a un presidente, los argentinos sufran lo menos posible. Ok, tenemos un tape, un corte de José Luis Espert, es un aliado del presidente Milei, estuvo acá, tuvo una fuerte confrontación cuando se conformó la Comisión de Presupuesto y Hacienda y dijo esto, mira. ¿Va a poder avanzar la ley ómnibus? Sí, acá venimos a darle el apoyo al presidente y a trabajar muy fuerte para que salga la ley ómnibus. Sí, va a salir. ¿Pero de qué manera? ¿Con qué voto, diputado? ¿Cómo con qué voto? ¿Con qué voto? Porque hay salvo el presidente no quiere negociar. Salvo el kirchnerismo, que se va a poner a casi todo, el resto de los bloques con modificaciones, sin duda van a empujar una ley que es crítica para los argentinos. Acá hay que dar vuelta a la página, apuntar para adelante. Hay un cambio grande de meridiano en la discusión de la Argentina. Acá hay que apoyar las ideas de la libertad, del sentido común que empujan el presidente. Bueno, Juan Manuel. A ver, y Willy. Lo que dice Espert
es cierto en una parte, ¿no? El kirchnerismo, como les decía, no le va a votar nada a Milei porque lo tiene dicho de antes, porque lo tiene pensado de antes, pues no le votó nada a Macri, a Cambiemos no le votaba nada. Qué ganas de, no daba quórum destruir el país, para ¿no? ninguna cosa, porque no se hacen cargo que el problema lo crearon después cuando tenían todo para, en un nuevo gobierno, en un cuarto gobierno del kirchnerismo, tenían todo encauzado para que la Argentina prospere. Escúchame, profundizaron Juan Manuel, los problemas. Digamos, en esta línea, ¿por qué Lilita, digo, si vos lo ves a Milei, yo coincido con lo que está diciendo Willy, con parte de lo que estás diciendo, de las formas, pero digo, a ver, si vos mirás la ley ómnibus o el DNU, lo que desmonta, no sé si coincidís con esto, Willy, pero son muchos años, 80 años de populismo. No, pero por supuesto, es Entonces, espectacular. ¿por qué está tan en contra Lilita Carrió, que fue una luchadora tan potente contra el populismo? ¿Por qué está tan en contra? Nosotros estuvimos con Lilita el viernes analizando todo el DNU y un pedazo de la ley ómnibus, porque hay que hacerlo con rigurosidad. Sí, realmente obvio. no es fácil y hay temas súper técnicos para estudiar. Nosotros con el contenido del DNU estamos... le diría, no sé, no quiero poner porcentajes, pero altísimamente de acuerdo con la mayor parte de las cosas del DNU. Ahora, el DNU ya está cautelado en la justicia laboral, con otra cautelar en la justicia contencioso-administrativa y con un montón de procesos, más de 20 en la mayor parte de los juzgados. ¿Esto qué significa? Esto da más inseguridad jurídica. Hoy una persona, por ejemplo, se modificó la ley de alquileres. Hoy una persona no sabe con qué ley, por más que el DNU esté vigente, con qué ley se va a encontrar la semana que viene o dentro de un mes un propietario que pone en alquiler una propiedad. Esto da inseguridad jurídica y esto iba a pasar. Y no hay Rodolfo Barra, con todo respeto al Procurador del Tesoro, que es una persona inteligente y con experiencia, que pueda contener esto. Porque pasaron 25 años desde que él ejerció la función pública, han cambiado mucha legislación, mucha jurisprudencia. Hay una Corte Independiente que ya ha dicho en 2 oportunidades por lo menos qué requisitos tiene que tener un DNU, y nosotros lo que queremos es reconducir eso para que salga por ley o para que se abra el DNU y no se ratifique, como dice la ley actual, que es en paquete, todo sí o todo no. Nosotros tenemos que poder desagregarlo y decir, a ver, che, no me gusta que se derogue por completo la ley de tierras. Con celeridad, ¿no? Porque Por supuesto. yo te digo el razonamiento de la gente. El Congreso fue a trabajar, no sé, 4 veces el año pasado. No, muchas más, pero bueno, es cierto que no es... Era un Congreso muy trabado. No, sin duda. Era un Congreso muy trabado que evitó pero algunas cosas y no pudo impedir otras. Muchachos, tienen que ponerse las pilas. Esto es lo que la gente les está pidiendo. Nosotros desde el 10 de diciembre estamos esperando, por ejemplo, las comisiones se constituyeron el miércoles de la semana pasada, no me acuerdo qué día era el miércoles, pero ya habían pasado varios días del inicio del gobierno de Milei. El jueves, me parece. O el jueves. Y los proyectos... El miércoles se reunieron, el bloque de la Libertad Avanza se reunió con el presidente y el jueves se constituyeron las comisiones. Y el único proyecto es una ley ómnibus que, insisto, tiene cosas buenas, pero tiene cosas que nos preocupan. Yo no puedo darle un cheque en blanco al presidente para que él decida qué aumento de jubilaciones va a haber todos los meses, porque los jubilados están muy atrasados. Es verdad. Y es cierto también, tiene razón en una parte del gobierno, la fórmula actual actualiza como 1 año y medio para atrás, con una inflación que si la dejamos andar a esa fórmula, probablemente haya un ajuste de más de un 1% del PBI, mucho más fuerte del que dijo Caputo en ese papel que circuló después de sus anuncios. Entonces tenemos que encontrar una solución, gobierno y Congreso, para que los jubilados no se mueran de hambre, literalmente lo estoy diciendo. Willy, sabemos, bueno, te tenés que levantar muy temprano mañana para estar con Longo. Una pregunta quiero hacerte que es con respecto al tema de las inversiones. Sí. ¿Qué pensás, digamos, con este programa? Costó con el tema de Mauricio Macri, en realidad no sucedió, la famosa lluvia de inversiones. ¿Qué crees que puede pasar con este programa de Milei? Y bueno, la prueba de fuego, vuelvo a repetir, es si se logra frenar la inflación de alguna manera. Y eso en parte está en el DNU y en la ley ómnibus, pero no tiene tanto que ver con eso. Y el problema es que el todo o nada termina poniendo en riesgo cuestiones espectaculares que tiene el DNU y que, por ejemplo, por supuesto, el capítulo laboral. ¿Qué es lo que necesita la Argentina? La Argentina necesita precisamente que se levante el cepo cambiario, que los empresarios no tengan miedo de contratar, y eso está en el DNU y lamentablemente está recurrido. No hay nada que afecta, la casta sindical, no hay nada que afecta a los derechos de los trabajadores. Es simple, sí, se afectan los derechos
de las cúpulas sindicales, pero no de los trabajadores, ¿verdad? Y por supuesto se avanzaba en una idea de que ahora, nadie va a contratar si la inflación sigue siendo 30% al mes. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a empezar a suponer que otra vez el gobierno va a tener que volver a devaluar, porque se le va a trazar el tipo de cambio. Esa es la brecha cambiaria. La brecha cambiaria ya está en 40%. Pero ¿cuándo crees ¿no? que esto puede vislumbrarse? Y bueno, ¿en cuánto tiempo? Y bueno, se puede dejar ver? hay oportunidades 6 que, meses. bueno, si el gobierno avanza con, digamos, el decreto y con la ley de desregulación y hay negocios que se abren, bueno, va a haber gente que eventualmente ponga medios de transporte, va a haber gente que pueda abrir eventualmente más negocios, pero ¿qué pasa? Si, digamos, si las familias van a tener que dedicar el 80% de su ingreso a pagar las tarifas públicas, a pagar los aumentos, digamos, desmedidos de los sectores monopólicos que quieren, en el sector privado, digo, que quieren, digamos, en menos de 3 meses recuperar todo lo que perdieron en 20 años, bueno, eso lamentablemente, bueno, va a generar tarde o temprano mayores problemas. Entonces, si eso no se logra coordinar y eso no está claro, porque la herencia fue mucho más dramática de lo pensado y porque eso se agravó, por supuesto, con la devaluación, con la inflación. Y te vuelvo a repetir, hoy ya tenés un dólar oficial en 820 y un dólar libre en 1200. Bien. Bueno, sobre eso hay que trabajar muchísimo y libertad con responsabilidad, porque si no, bueno, buen mantra, ya lo vimos. Libertad con ya responsabilidad. Lo vimos, digamos, ¿no? Sí, es importante aprender de la experiencia, y sí, ¿no? Y naturalmente, efectivamente, Willy, porque lo que finalmente frena el proceso, lo que frustró, digamos, la experiencia de la administración Macri fue la inflación. Sí, claro. Es la inflación lo que hace... No, sin duda el éxito, lo que venimos diciendo siempre del presidente Milei se va a medir en la medida en que pueda bajar la inflación. Y te diría, es la primera vez que tenemos un presidente, en el periodo democrático, que entiende el tema económico, que tiene claro, digamos, cuál es si querés, el diagnóstico y la receta, pero bueno, hay un riesgo de gestión muy importante por la herencia y porque la Argentina somos todos. Es decir, eso también lo decíamos cuando estaba el kirchnerismo. Sin duda. Es decir, más allá de ganar las elecciones, bueno, la Argentina somos todos y la Argentina existía antes de que llegara obviamente el amigo Javier Milei, ¿no? Gracias, Willy, muchas gracias. Gracias Te liberamos para que te puedas levantar temprano. Chao, chao. Lo tenemos al exministro Garabano, el exministro de Justicia de Mauricio Macri, porque lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenemos conectado ya.